Bueno, continuando con nuestro curso de cálculo diferencial, vamos a hablar de los máximos y los mínimos. Entonces, bueno, ¿para qué me sirven los máximos y los mínimos? Para encontrar la concavidad de una función, es decir, para yo poder graficar una función. De alguna manera, ya en la aplicación, pues miraremos que estos son valores que me van a permitir optimizar funciones. Sin embargo, esta clase vamos a mirar cómo calcular estos valores. Entonces, lo primero que debemos recordar es de la pendiente de una recta. Entonces, en el primer video de derivadas decíamos que la derivada de una función es la recta tangente a una curva, es decir, que esta, de acuerdo a su inclinación, iba a ser positiva o negativa. Entonces, miren, en este caso, la recta, cuando la pendiente de esta recta está dentro del intervalo y x, o bueno, cuando esta recta pasa por el cuadrante 1, siempre va a ser positiva. Y que cuando esta recta pasaba por el segundo cuadrante, digamos que por el intervalo -xy, esta iba a ser negativa. Entonces tengamos en cuenta el grado de inclinación de la recta, ¿sí? Si pasa entonces con esta inclinación, ya sea por aquí, que sea semejante a las rectas que están dentro del intervalo de x, entonces siempre va a ser positivo, no se olviden de eso. Y si pasa por acá, menos x, por menos xy, la tangente va a ser negativa. Entonces, miren, también decíamos que si esta recta tangente es paralela al eje x, ese valor de esa recta tangente va a ser igual a cero, su pendiente va a ser igual a cero. Entonces, miren, ¿cuántas tangentes pueden pasar? Pues muchísimas. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta para calcular un máximo y un mínimo, ¿sí? Las rectas tangentes. Primordialmente, o bueno, como principalmente debemos conocer las que son de pendiente igual a cero. A esas las vamos a denominar puntos críticos. Y para calcularlo, esos puntos críticos, vamos a igualar la derivada, la primera derivada, a cero. Entonces los puntos críticos van a ser igual a la primera derivada a cero. Entonces miren, supongamos que yo tengo la función f de x, cualquiera que ustedes quieran, igual a x a la 3 menos 3x más 2. Entonces miren, lo primero que debemos hacer es encontrar los puntos críticos. Entonces para encontrar los puntos críticos tenemos que hacer la primera derivada igual a 0. ¿Sí? Estos serán los puntos críticos. No se olviden de los puntos críticos. ¿Sí? Estos serán los puntos críticos. Entonces miren, vamos a calcular la derivada e igualarla a 0. Entonces la derivada de esta función será igual a 3x al cuadrado menos 3. ¿Sí? La derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado. La derivada de menos 3x es igual a menos 3. Y la derivada de 2 es 0 porque es una constante. Entonces miren, eso lo vamos a igualar a 0. Entonces miren, tenemos el resultado que
3x al cuadrado menos 3 igual a 0. Entonces simplemente realizamos operaciones algebraicas aquí. Entonces tenemos que x al cuadrado es igual a 3 sobre 3, o mejor dicho, esto es igual a 1. Simplemente, entonces miren, lo que hice fue despejar esta función, despejar x. Entonces, x está restando, lo paso a sumar, sobre 3 es igual a 1. Entonces, cuando tengo una función al cuadrado igual a cualquier número, entonces el resultado va a ser x igual a más o menos la raíz cuadrada de ese número. En este caso, raíz de 1 es 1, entonces más o menos raíz de 1. Ahora sí, entonces tengo los puntos críticos de la función, ¿sí? Que va a ser entonces el punto crítico 1 va a ser igual a 1, y el punto crítico 2 va a ser igual a menos 1. Entonces tenemos estos dos puntos críticos, ¿sí? Para x igual a 1 y para x igual a menos 1. Entonces vamos a encontrar su imagen, es decir, vamos a encontrar su coordenada. Entonces, ¿cómo encuentro la coordenada de estos puntos críticos? Entonces, simplemente reemplazo en la función inicial, es decir, en esta función, todos estos valores. ¿Sí? Voy a reemplazar este valor y este valor. Entonces en esta función voy a reemplazar los valores. Entonces tengo f de 1 para el primer caso, para ver cuál es su imagen. Entonces miren, 1 al cuadrado, 1 a la 3, 1, menos 3 por 1 sería 3, más 2, y esto sería igual a 0 entonces, ¿no? ¿Sí? 1 a la 3, 1, menos 3 por 1, menos 3, entonces 1 menos 3 sería menos 2, más 2, 0. Y ahora, para el punto menos 1. Entonces ahora reemplazo menos 1 aquí. Entonces menos 1 elevado a la 3 menos 1. Menos 3 por menos 1 sería 3. Entonces menos 1 menos 3 sería 2, más 2 sería 4. ¿Sí? Entonces miren, ya tengo para cada punto crítico, ya tengo su imagen. Entonces tengo el punto que sería 1,0, que eso ya los podemos ubicar en el plano cartesiano. Y para 2 tendríamos el punto, para el punto 2 tendríamos menos 1, coma 4. ¿Sí? Entonces tendríamos ya la coordenada para cada punto crítico. Y esos ya los podemos ubicar pues en el plano cartesiano. Bueno, ahora que necesitamos saber cómo se está comportando esta función. Entonces, para saber si está creciendo, decreciendo y cómo es su gráfica, entonces miren, yo busco simplemente valores que estén en el entorno, ¿no? De 1 y menos 1. Es decir, puedo buscar un valor que esté atrás. ¿Sí? Un valor que está atrás es 0 y un valor que está adelante es 2. Un valor que está atrás es 0, perdón, menos 2,
¿sí? Y un valor que está delante es 0. Y entonces, de acuerdo a estos valores, yo miro la pendiente a ver si la pendiente es positiva o negativa y con ello concluyo la gráfica de la función. Entonces encuentro, ya sé qué significa esto, si es un punto máximo o un punto mínimo, de acuerdo a las pendientes que están a su alrededor. Entonces miren, estos valores, este valor, este valor y este valor, los voy a evaluar ahora en la primera derivada. Entonces, evalúo. Entonces, bueno, evalúo en 0, en la primera derivada. Y esto es igual a evaluar aquí. Entonces, miren, 3 por 0, 0, menos 3. Para el siguiente punto, para 2. Entonces, bueno, esto es una pendiente positiva, ¿no? Tener en cuenta, para 2. Sería 3 por 4, 12, menos 9. Ah, perdón, aquí es negativa, ¿no? Sí, reemplacé 0. 0, 3 por 0, 0, menos 3, entonces me queda menos 3. Y acá, en la función de en 2, entonces miren, será igual a evaluar este 2 aquí, entonces sería 3 por 2 a la 2, sería 4, 12, menos 3 sería 9. ¿Sí? Positivo, es decir, tiene una pendiente negativa y una pendiente positiva. Y ahora sí, el punto de acá. Y borrémosle ahí para que nos dé un poquito más de espacio. Entonces evalúo en la derivada en 2, perdón, en menos 2. En menos 2 aquí, entonces miren, 3 por menos 2 al cuadrado sería 4. Positivo menos 3 sería 9. Esto es menos 2. Perdón, que no se mire tan bien aquí. Es menos 2. Menos 2. Menos 2, ajá. Y 0, pues ya tenemos el valor de 0, que es igual a menos 3. Entonces, yo ya puedo realizar un bosquejo o bueno, la gráfica de todo esto. Entonces, primero borremos esto aquí para realizar la gráfica y encontrar los puntos máximos y mínimos. Entonces, miren, yo ya tengo el plano cartesiano aquí. ¿Sí? Supongamos que es este. Esto es Y, esto es X. Entonces, miren, ubico entonces los puntos. El punto 1, que sería 1,0, es decir, este punto sería el punto 1, 1,0. Y el siguiente punto sería menos 1, que es aquí, menos 1,4. Es decir, por acá. Supongamos 3, 4 más o menos por aquí. Sería el punto menos 1, 4. Entonces, para el punto 1,0, es decir, este punto, miren, la primera derivada para el punto anterior es negativa. Es decir, que la función viene decreciendo. ¿Sí? Por aquí es un color azul. ¿Sí? Que por aquí viene
una pendiente más o menos por ese estilo, ¿sí? Una pendiente negativa. Y la siguiente pendiente es positiva, es decir, que viene así, más o menos, aproximadamente. Es decir, que este punto, miren, decrece y crece. Ahora sí, para el otro punto, para el punto menos 1,2, la pendiente anterior, miren, es decir, para el punto 2, por aquí, miren, viene positiva. Y para el siguiente punto, viene negativa. Es decir, miren, si queremos hacer una aproximación de esta gráfica, hagámoslo con un color café, miren, dice que esta gráfica viene subiendo, viene subiendo, viene subiendo. Llega un momento en que baja, igualmente para acá, agarra este punto y sigue subiendo, ¿sí? ¿Cómo me dice eso? Pues con las derivadas. Por lo tanto, entonces miren el punto menos 1,4 es un punto máximo y el punto menos 1, perdón, 1,0 es un punto mínimo y lo puedo concluir así porque al calcular las pendientes de los valores anteriores, en este caso miren el punto menos 1,4, miren es la pendiente anterior es positiva, es decir va creciendo, llega al punto crítico que es el menos 1,4, sí, el punto que es paralelo al eje X y de ahí miren, para el siguiente punto cambia la pendiente negativa, es decir, ¿qué es esto? Va creciendo, ¿sí? Llega a un punto crítico y baja nuevamente. Es decir, este es un máximo. Para el siguiente punto, miren, para el punto 1,0, entonces dice, mire, que las derivadas anteriores, miren, son negativas, es decir, van decreciendo hasta que llegan a este punto crítico. Y miren, la pendiente de la recta tangente posterior, miren, es positiva, ¿sí? Entonces, miren, esto me ayuda a calcular o a encontrar los puntos máximos y mínimos, ¿sí? Y también a realizar un pequeño bosquejo de las gráficas. Hay otra forma en que yo pueda definir esto, ¿sí? Si yo calculo la segunda derivada de esto. Si yo calculo la segunda derivada de la función f de x, y al evaluarlo en los puntos críticos, ¿sí? Si yo evalúo el punto crítico x1 y x2, si al evaluar estos puntos, entonces miren, si al evaluar estos puntos en x1, supongamos, este es mayor que 0, significa que este es un punto mínimo. Mínimo. Y si yo evalúo x2, y este es menor que 0, es un máximo. Entonces, pues se realiza este procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, tengo el valor de x1. Entonces yo encuentro la segunda derivada de f de x, que será igual a 6x. ¿Sí? Simplemente será 6x. Esta será la segunda derivada. La derivada de esto, miren. ¿Sí? Simplemente será x. Entonces, miren, si yo reemplazo x1, que es 1, miren, esto es 6. ¿Sí? Se dan cuenta, miren, si yo reemplazo x1 aquí, esto será 6 y es mayor que 0. Entonces, miren, será un mínimo. Y si yo reemplazo x2, miren, será 6 por menos 1, será menos 6
Y miren, esto es menor que 0, por lo tanto será un máximo. ¿Sí? Entonces, miren, ya tengo la segunda derivada, que es igual a 6x. Entonces, miren, cuando yo reemplazo x1, que x1 en este caso es 1, ¿sí? Es un punto crítico. Entonces, miren, esto será igual a 6. Y si reemplazo la segunda derivada, reemplazo menos 1, esto será igual a menos 6, ¿sí? Reemplazo 1 aquí, 6, reemplazo menos 1, será menos 6. Entonces, miren, si es mayor que 0, será un mínimo. Y efectivamente, miren, para este punto de aquí es un mínimo. Y si es menor que 0, será un máximo. Y miren, efectivamente acá será un máximo. Entonces, este es, digamos que la forma de calcular los máximos y los mínimos, ¿sí? Con el criterio de la primera derivada. Y si deseamos de alguna manera corroborar, y hasta más rápido puede ser este método, miren, con el criterio de la segunda derivada. Listo, espero que haya quedado claro. Gracias.